Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra ponencia del día de hoy, donde vamos a estar compartiendo con ustedes. Primero voy a presentarme nueva vez. Soy la doctora Ana Melina Báez, con especialidad médico, con especialidad en nutrología clínica. Y el joven aquí es... Mi nombre es Cincy Corona, estudiante de término de Ingeniería en Tecnología de Alimentos. En el día de hoy vamos a estar compartiendo un tema que es de suma importancia para nosotros los que llevamos una jornada laboral en el día a día y pues necesitamos tener conocimiento en cuanto a cómo debemos alimentarnos para poder tener una jornada laboral productiva, cómo impacta nuestra alimentación en nuestro día a día para ser personas productivas en nuestro trabajo. Entonces, iniciamos primero conociendo qué es alimentarse y qué es nutrirse, porque ambas Doctora, están... permiso. La cámara de usted está apagada. Ah, disculpe, vamos a validar ahora. Denos un segundito. Dice que está abierta. ¿Está abierta? Realmente estaba abierta, se ven. Yo los Sí, puedo ver. sí, está abierta. Lo que pasa Sí, está abierta. es que como se ve la proyección en pantalla, tendría que quitar la proyección para Ujú. poder Se visualizarnos a minimiza. nosotros. Ujú. Debe minimizar. Estábamos hablando de la importancia de alimentarnos bien durante nuestra jornada laboral y mencionábamos dos conceptos importantes, que es alimentarse y nutrirse. Entonces, tenemos que alimentarse es el simple acto o la acción de ingerir alimentos para saciar el hambre, mientras que nutrirse es este proceso biológico por el cual a través de los alimentos podemos asimilar los nutrientes necesarios que nuestro organismo necesita para su correcto funcionamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ambos van de la mano. ¿Por qué? Porque alimentarse es la acción de llevar esos alimentos al tracto digestivo y nutrirse es cuando de manera correcta ingerimos aquellos alimentos o grupos de alimentos en las cantidades y con la calidad adecuada para que estos puedan proporcionarnos todos los nutrientes necesarios para el funcionamiento de nuestro organismo. Recordar que los alimentos son los que nos proporcionan la energía que nuestro cuerpo necesita para poder funcionar de manera adecuada. Entonces, ¿cómo podemos beneficiarnos de los alimentos? ¿Cómo este puede ser beneficioso e impactar en nuestra salud? Bueno, si nosotros no mantenemos un estado nutricional óptimo para nosotros poder desarrollarnos y que nuestro organismo funcione de manera adecuada, se van a desencadenar una clase de situaciones a nivel de nuestro organismo, el cual va a producir que nuestro sistema no funcione de manera adecuada. Un ejemplo de esto sería una... Hay un dicho dominicano que tiene su lógica, que utilizamos mucho de manera cotidiana, y es que el mal comido no piensa. Y esto tiene su base científica, y es porque nuestro cerebro, al igual que los demás órganos de nuestro cuerpo, necesitan la energía que proveen los alimentos para poder desarrollar sus funciones metabólicas esenciales y tener un adecuado funcionamiento. Entonces, cuando uno no se nutre de manera adecuada, los procesos fisiológicos y metabólicos que nuestro organismo necesita no se dan de la manera adecuada. Es por esto que aquí hacemos hincapié en mantener una adecuada alimentación para poder suplir a nuestro cuerpo de esos nutrientes esenciales para el proceso del día a día. Por esto es que necesitamos mantener una adecuada nutrición durante nuestra jornada laboral para poder tener un funcionamiento adecuado. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, en el día a día yo sé que se nos complica mucho la parte de desayunarnos antes de salir de casa, llevar el lunch en la comida, la merienda, si la jornada es de 8 a 5, de 9 a 6. Se complica mucho el tema laboral, pero necesitamos hacer una planificación previa de nuestros alimentos para poder así tener un orden y una organización en los mismos. Entonces, es importante que en el día a día
podamos tener de manera adecuada, incluir todos los grupos de alimentos que necesitamos para que nuestro organismo funcione de manera adecuada. ¿Y cuáles son estos grupos de alimentos? Las proteínas, los carbohidratos, las frutas, las verduras, la grasa buena. Estos son los principales grupos de alimentos que debemos incluir en nuestra alimentación día a día para poder mantener un balance y un equilibrio en nuestra alimentación. Entonces, ¿cómo vemos que nuestra alimentación influye en el trabajo? La mayoría de nosotros, durante mucho tiempo en la semana, se nos hace difícil manejar la parte de cómo alimentarnos. Entonces, esto incluso en el día a día y en la casa se nos hace difícil porque a veces no sabemos qué comer. Entonces, si en la casa no sabemos, fuera en el trabajo se hace mucho más difícil. Lo que no sabemos es cómo cuidar nuestra alimentación en el trabajo y la importancia que tiene cuidarla, o sea, fuera y dentro del trabajo. Entonces, como decía anteriormente, si en la casa no nos planificamos, va a ser mucho más difícil llevar un control de lo que comemos en el día a día de en nuestra jornada laboral. Muchos de nosotros o pedimos fuera o comemos en los puestos que están cerca del trabajo y esto afecta y impacta mucho en nuestra salud porque no sabemos con qué aditivos preparan esos alimentos, la cantidad de condimentos y la higiene de los mismos, que más adelante vamos con el ingeniero James y vamos a estar viendo esa parte en cuanto a la inocuidad y el manejo de los alimentos para preservar su calidad. Entonces, es importante para prevenir incluso enfermedades, porque cuando no sabemos el control en cuanto a la higiene y la calidad de sus alimentos, podemos sufrir de muchas enfermedades del tracto gastrointestinal, una infección o una contaminación cruzada o adquirir alguna bacteria por el mal manejo en la preparación de esos alimentos. Entonces, para esto debemos de diseñar un plan en casa con el cual podamos diseñar un menú todas las semanas para poder ver cómo va a ser nuestra alimentación en el día a día y que nosotros podamos tener un control en cuanto a la alimentación que vamos a llevar en nuestro trabajo. Entonces, ¿qué pasa por aquí? ¿Qué podemos ver o evidenciar cuando no tenemos una alimentación bien? ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer el no tener una alimentación adecuada? Una alimentación se posiciona como uno de los pilares para alcanzar el rendimiento óptimo en el día a día. Además, esto va a influir de forma que la persona que va a su trabajo día a día, si se enferma de manera recurrente a causa de no llevar una buena alimentación, esto va a incrementar las tasas de ausentismo en el trabajo y esto va a radicar en la producción que va a tener esa empresa o la producción si usted es emprendedor y trabaja solo, va a afectar en su economía porque producto de llevar una mala alimentación usted va a tener que ausentarse de su puesto de trabajo. Entonces, necesitamos de una manera más controlada y más consciente trabajar en nuestra alimentación, que sea de una manera segura, eficaz y equilibrada para entonces poder proyectar nuestro rendimiento, nuestro estado óptimo de salud con el mismo. Entonces, ¿cuáles son los puntos que debemos tomar en cuenta para trabajar en mejorar esta parte? A través de diferentes estudios que se han realizado en los últimos años, se ha demostrado que esto suele ocurrir de manera recurrente, que muchas personas se ausentan en su puesto de trabajo a causa de alguna dificultad con salud. Y hoy en día hemos visto, de acuerdo a muchos estudios que se han realizado, que la causa de muchas enfermedades, como son las enfermedades crónicas no transmisibles, son a causa de una mala alimentación. Una de ellas puede ser, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, son problemas y enfermedades cardiovasculares
que se pueden evitar si las personas llevan buenos hábitos de alimentación en el día a día, si adoptamos un estilo de vida más saludable, y no solo con la alimentación, también incluyendo el ejercicio dentro de nuestras actividades cotidianas, puesto es una relación que se debe dar entre lo que comemos, nuestra actividad física, el manejo del estrés, el descanso, el sueño y la hidratación. Entonces, además de la nutrición, de cómo nos alimentamos en el día a día, también es tener en cuenta estos demás factores. Entonces, algunos consejos prácticos que debemos tener en cuenta para ayudar con nuestra alimentación en el trabajo, en el día a día, es planificar el menú de la semana. En el fin de semana, usted hace una lista de compras de todos los alimentos que usted necesita, ya sea la canasta básica, los diferentes grupos de alimentos, una lista, y lo selecciona. Las proteínas, las verduras, las frutas, los víveres, los cereales, y así usted tiene una idea de cómo va a organizar su dieta de acuerdo a sus gustos y a sus preferencias. Como le dije al principio, es recomendable incluir todos los grupos de alimentos para que la alimentación se considere como balanceada y adecuada. Además, también de vigilar la parte de la inocuidad que más adelante el ingeniero va a estar mencionando. Y así usted en el fin de semana planifica sus 5 días laborales y divide como si fuera un menú de un restaurante. Usted pone el desayuno y el almuerzo, que serían las 2 comidas, y las 2 meriendas, que serían las 4 comidas que usted estaría haciendo fuera de casa. En el desayuno usted incluye la porción de carbohidrato, la porción de proteína, la porción de verduras y el tipo de grasa buena que también va a adicionar. Al igual que con las meriendas, una porción de fruta o una porción de cereal acompañado de una fruta, entre otros. Entonces, ya para el almuerzo hace lo mismo y va detallando en su menú de la semana lo que va a comer cada día, y yo les aseguro que con este método ustedes no se van a estar rompiendo la cabeza en el día a día pensando, ¿y qué voy a comer mañana? ¿Y qué puedo llevar? ¿Y que si esto no me gusta? ¿Que si yo estoy cansado de comer lo mismo? Si planifica y elabora un menú así todos los días, usted puede tener la certeza de que va a incluir en su alimentación todos los días diferentes grupos, todos los grupos de alimentos con diferentes alimentos. Entonces, es importante hacer esta distribución para saber que usted, y asegurarse que está incluyendo estos grupos de alimentos todos los días. Entonces, es olvidarse de comprar estos platos precocidos que vienen en supermercados, que vienen ya prehechos, que vienen congelados o enlatados, pues esos alimentos vienen cargados de muchísimos químicos preservantes que no son buenos para la salud, y que consumirlos a diario en pequeñas porciones, pero en un consumo frecuente, pueden traer riesgos a nuestra salud. Entonces, es preferir utilizar alimentos frescos y no productos que ya están procesados, porque la cantidad de aditivos que se le colocan a los mismos son los que se van acumulando y en cantidades exageradas. Entonces, es por esa razón que se debe hacer excepciones en el consumo de estos alimentos y preferir siempre las carnes frescas, las verduras frescas, para así asegurarnos de que estamos comiendo alimentos que están con la mejor calidad para ser consumidos. Entonces, una vez usted hace este diseño, va a tener asegurado todos los grupos de alimentos que va a consumir. Y si por alguna razón no ha podido llevar sus alimentos desde casa, asegúrese de que cuando usted pida afuera, elija platos que sean adecuados. Yo sé que muchas veces uno se deja llevar por la publicidad de los restaurantes, ahora que tenemos la facilidad de ver, por ejemplo, en Pedidos Ya, los platos como nos los muestran ahí, y son más, no sé, atractivos a nuestra vista, y nuestro cerebro se pone activo de una vez. Ay, me gusta una pizza, una papa frita o
no sé, una hamburguesa o el pica pollo de la esquina o la fritura de la vecina. Entonces se les va a hacer de costumbre que cada vez que no lleven comida de casa van a optar por ese tipo de alimentos. Y ese tipo de alimentos son sumamente adictivos. Son alimentos que cuando se procesan de esa manera se ha comprobado que nuestro cerebro los asume como adictivos y por eso es que cuando lo vemos, nuestro cerebro va a optar en primera instancia por consumir ese tipo de alimentos. Entonces, es lo mejor llevar los alimentos desde casa. Y si lo van a pedir fuera, que sean opciones más saludables, que sean en sitios confiables, que cocinen comida, que sean, por así decirlo, caseros y no están tan cargados con esos aditivos como las aditivos para conservarlos, llenos de grasas saturadas y muchísimas otras sustancias que, como mencioné anteriormente, cuando se consumen, aunque sea en pocas porciones, pero de manera frecuente, se van acumulando en nuestro sistema y van creando y van haciendo daño. Y por último, y no menos importante, tomar mucha agua. Yo sé que a muchos de ustedes les pasa que durante la jornada laboral se les olvida tomar agua porque están pendientes del trabajo o si no tienen un termo de agua cerca de ustedes, se les hace difícil trasladarse hacia la cocina para buscar agua o cualquier otra cosa, pero el mantener nuestros procesos fisiológicos y metabólicos en el cuerpo. Entonces, si no estamos consumiendo agua, también hemos visto que la deshidratación también produce a nivel cerebral muchos efectos, como por ejemplo la falta de concentración, los dolores de cabeza, son efectos muy frecuentes de la deshidratación que quizás en el momento no nos estamos dando cuenta que es por la falta de ingesta de agua y lo asumimos como el exceso de trabajo. Hoy en día se ha demostrado que el exceso de trabajo es uno de los factores desencadenantes de muchas enfermedades, entre las más comunes, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades a nivel cerebral. Entonces, si queremos mantener un estado óptimo de salud, debemos priorizar todos los puntos que anteriormente hemos tratado para así poder asegurar nuestro rendimiento laboral y nuestra productividad y evitar el ausentismo recurrente por falta de una buena nutrición. Entonces, ¿qué debemos valorar ya para prevenir los riesgos laborales? La forma en la que las personas se alimentan se ha visto que influye directamente en factores tan importantes como la productividad, incluso en accidentes laborales. Estos no se les suele prestar la atención adecuada, pero sin embargo son factores trascendentales que debemos tener en cuenta en el día a día. Por ejemplo, aquellas personas cuyo esfuerzo físico del día a día depende, su trabajo depende de esto, si no tiene una suficiente energía, la cual la va a adquirir de los alimentos, no va a tener la suficiente fuerza para, por ejemplo, imagínese usted un obrero que trabaja en construcción en el día a día, que está expuesto al sol, que necesita una fuerza extrema para levantar blocks, para cargar arena. Es una persona que su requerimiento nutricional y la cantidad de energía que necesita para realizar esta función va a ser mayor a una persona que esté sentada en una oficina todos los días frente a un computador, porque no va a requerir la misma cantidad de energía o de calorías que aportan los alimentos. Entonces, esto evitará que si esa persona está correctamente alimentada y con una buena hidratación, pueda tener un accidente de que se caiga o de que deje soltar un blow y esté allá arriba en el segundo piso y le caiga bajo otra persona. Esos son accidentes que pueden evitarse y simplemente con el hecho de mantener una buena alimentación y una buena hidratación podemos evitar esto.
Entonces, es importante para la parte de la prevención de riesgos laborales tener una buena alimentación. Y además de tener una buena alimentación, yo sé que a muchos le pasa, porque también los excesos hacen daño. El día que usted llevó más comida de la cuenta o que el compañero le compartió comida y usted se llenó y dice, ay, tengo una llenura tan grande que no puedo ni respirar, usted se siente tan perezoso que no tiene energía para seguir elaborando o que se siente sofocado. También el sobrealimentarse le hace perder la agilidad y la misma digestión que va a requerir mucho más energía, va a repercutir en su agilidad y va a producir que usted se sienta más pesado, que se sienta perezoso, que le dé sueño. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque luego del almuerzo, yo sé que a muchos le pasa que ustedes lo único que desean es echarse una pavita en buen dominicano. Entonces, también hay que cuidarse de los excesos en la jornada laboral. Es limitarse a comer en la cantidad y en la porción adecuada para evitar estos excesos, porque también los excesos hacen daño. Es por eso que anteriormente mencionaba la parte de mantener un balance y un equilibrio en los diferentes grupos de alimentos para así asegurarse de que sea suficiente y balanceada, que es uno de los factores que hay que tomar más en cuenta. Entonces, ¿qué debemos tener bien puntuado con todo esto que hemos hablado en este momento? Que cuidar nuestra alimentación es fundamental para el desempeño laboral. Es fundamental en un 100% para desarrollar nuestras actividades cotidianas y a nivel laboral. Porque una persona con un estado de desnutrición, ya sea por carencia o por excesos, puede repercutir en su jornada laboral, en su función mental, en su agilidad y en el día a día en su trabajo. También debemos aprender a escuchar nuestro cuerpo, identificar cuáles son las necesidades que tenemos. Nuestro cuerpo es inteligente y nos da señales. En ese momento, perdón, en ese momento donde usted empieza a sentir dolores de cabeza, hinchazón en los pies, pereza, falta de agilidad, su cuerpo le está diciendo que algo no está bien y que hay que prestarle atención. Hoy en día vemos que el exceso de trabajo puede repercutir también en nuestro estado nutricional, porque muchas veces suele pasarnos que se nos olvida que no hemos desayunado, se nos olvida la hora del almuerzo, y si no es porque nuestro estómago habla, que hace un sonidito y un movimiento extraño para indicarnos que tenemos hambre, no nos acordamos. Y el hambre es un estímulo que le indica al cuerpo que usted tiene que ingerir alimentos. Entonces, yo sé que durante la jornada laboral, si estamos sometidos bajo mucha presión, bajo mucho estrés, ese estímulo suele obviarse y nos olvidamos de alimentarnos, pero debemos de tener en cuenta que para poder ser productivos en el trabajo también necesitamos alimentarnos de manera adecuada, y es incluir los grupos de alimentos que aporten la cantidad de energía necesaria en el día a día para poder rehacer nuestras funciones metabólicas diarias y poder rendir 100% en nuestro trabajo, y que así no haya repercusión en nuestro estado de salud y en nuestro estado financiero, porque una persona que no es productiva se afecta también su estado financiero. Y a las empresas, aunque son un poquito cruel, esas personas que tienen enfermedades recurrentes la ven como alguien que es problemática porque está dejando de generar y es importante en su puesto de trabajo. Entonces, si usted quiere tener una buena alimentación, rendir bien en su trabajo, debe poner en práctica todos estos puntos que hemos mencionado. Entonces, ahora vamos a pasar con la parte de la calidad y la inocuidad de los alimentos, que aquí es un punto muy importante porque yo sé que muchas de las cosas que vamos a ver en este momento, ustedes ni se la imaginan que pueden darse con los alimentos y que son de mucha importancia para evitar también accidentes que repercuten en la salud. Yo fui un ejemplo de ello hace unos días con una comida que por bloquear o pasar
la parte de la conservación y los cambios de temperatura se echó a perder y eso repercute sobre la salud. Entonces, ahora vamos a ver esa parte con el ingeniero JC Corona. Muchísimas Muy buenas tardes, mi nombre es Jensi Corona, como ya la doctora Melina les estuvo compartiendo. Yo voy a estar conversando un poco sobre lo que es calidad e inocuidad de los alimentos junto a ustedes. Primero, definir qué es la inocuidad alimentaria. Y la inocuidad alimentaria se refiere a la garantía de que un alimento no causará daño, de que un alimento será seguro para nuestro consumo y que no afectará nuestra salud de una forma directa. Esto quiere decir inocuidad de los alimentos. Ahora bien, ¿por qué la importancia de inocuidad de los alimentos? La calidad de los alimentos no solo se refiere al sabor y la apariencia, sino también a su valor nutricional y su seguridad. Entonces, nosotros sabiendo que la inocuidad es la garantía de que un alimento no causará daño y sabiendo la importancia de la calidad alimentaria y de nuestros alimentos, debemos definir que los beneficios de tener una lonchera segura y nutritiva para llevar al trabajo es súper importante, puesto que una lonchera bien planificada puede evitar enfermedades transmitidas por alimentos, las famosas ETAs, pueden prevenir estas enfermedades, podemos evitarla y así enfermarnos, porque es lo que causa directamente una comida que no sea segura, que no sea inocua. Ahora, para nosotros llegar a inocuidad de los alimentos, hay ciertos pasos que nosotros debemos de dar que son súper importantes. Es primero una higiene personal y de utensilios. La higiene personal va desde lavarse las manos en cada momento que estamos preparando los alimentos, antes de prepararlos y luego de nosotros cruzar de un grupo alimentario a otro. Por ejemplo, cortamos las carnes, manejamos carnes y nosotros debemos lavarnos las manos y lavar los utensilios y no migrar de un utensilio destinado para un grupo de alimentos a otro. De esta manera, nosotros así tenemos una prevención de la contaminación cruzada. La contaminación cruzada no es más que la migración de utensilios que son para un grupo alimenticio hacia otro. Por ejemplo, si utilizamos cuchillos y tablas para carnes, nosotros migrarlos a los vegetales. Es totalmente una práctica no saludable y una práctica que a la larga va a tener una contaminación cruzada y puede darnos una ETA, una enfermedad de transmisión alimentaria, que son muy comunes en nuestro país, puesto por la falta de concientización, podemos decir, de esa parte de mantener los utensilios destinados para cada grupo alimentario. También uno de los acápites súper importantes para mantener la inocuidad alimentaria es el manejo adecuado de la temperatura. Nosotros debemos ser conscientes de que existe un rango de salud en cuanto a temperatura nos referimos. Decimos que de 4 a 60 grados hay un rango de salud. ¿Por qué? Porque los alimentos no pueden en un estado de conservación pasar de 4 grados, subir, o sea, comenzar a subir, porque comienza un proceso en el que el alimento pierde una cadena de frío, y esto es lo que estuvo compartiendo la doctora, que su lonchera perdió cadena de frío y se enfermó. Tuvo una intoxicación esta semana. Entonces, respetar la cadena de frío en los alimentos, o sea que cuando lo transportamos, mantenerlos a una temperatura adecuada. Pero también cuando lo cocinamos, un alimento debe ser cocinado a más de 60 grados centígrados.
principalmente las carnes, puestos que estas tienen una biodisponibilidad de patógenos súper alta, o sea, principalmente contienen enfermedades que sí pueden darnos un dolorcito de cabeza, las carnes principalmente, que pueden migrar a toda nuestra cocina. Entonces, el manejo adecuado de la temperatura, que sí mate estos patógenos, que sí los elimine, es sumamente importante. Igual el almacenamiento seguro de estos alimentos, no tan solo hablando de refrigeración, sino también hablando de un adecuado almacenamiento en la casa de estos alimentos, que no le pasen algún roedor, algún insecto, o que tengan cuando los llevamos del trabajo, de la casa al trabajo, que vayan en una lonchera que sí guarde la temperatura y que sí nos asegure que la cadena de frío será respetada. Ahora, hablemos de la calidad nutricional de las loncheras. Primero, nosotros debemos hacer balances de macronutrientes. Nosotros debemos de disponer de una manera consciente los grandes grupos alimenticios, las carnes, cereales y frutas y verduras, los lípidos, utilizar siempre alimentos que vengan de un mercado de alta rotación. Siempre hago hincapié en los mercados de alta rotación, porque un mercado de alta rotación asegura la frescura y la calidad e inocuidad alimentaria de un alimento, puesto que cuando en el supermercado, un alimento dura mucho tiempo, su calidad nutricional se ve deteriorada. Entonces, nosotros buscar alimentos que sean de una alta rotación de mercados es súper importante. Entonces, de ahí viene el balance de macronutrientes. Nosotros debemos saber qué cantidades y porciones nosotros estamos manejando en nuestras loncheras. Nosotros debemos hacer también una inclusión de frutas y verduras frescas. Nosotros debemos de comer lo más colorido posible. Debemos hacer una elección de alimentos integrales y bajos en azúcar, porque de ahí viene la calidad del alimento. Un alimento que es integral contiene una mayor cantidad de granos que nos permite a nosotros tener una mejor nutrición y evitar los alimentos ultraprocesados. Los ultraprocesados en una alimentación diaria no son suficientemente saludables, porque no hacen un aporte real de beneficios hacia nosotros, de macronutrientes, sino que hacen un aporte de grasas trans, de ultraprocesados, de súper altos en azúcares, que a la larga se traducen en una mala nutrición para nuestro cuerpo. Ahora, hablando ya un poquito de lo que es la conservación y transporte de los alimentos, que ahí la doctora creo que va a aprender un poquito el día de hoy, porque se nos enfermó con una cadena de frío que perdió su comida. Podemos decir que es súper importante el uso de termos y bolsas térmicas. Siempre desde que nosotros sacamos nuestra cantina de comida, nuestro bol con comida, siempre es importante llevarlo a una bolsa térmica, preferiblemente que esta bolsa térmica tenga bolsitas de hielo congeladas que permitan mantener la frescura de este alimento. Existen métodos para mantener la temperatura adecuada, como de poner bolsitas de hielo dentro de las loncheras que permitan la frescura y la baja temperatura de ese alimento. También identificar los alimentos que se conservan mejor fuera del refrigerador. Esto es importante para meriendas en el trabajo. Nosotros identificar cuáles son los alimentos que se conservan de una mejor manera fuera del refrigerador nos permite a nosotros tener ese rejuego de la cadena de temperatura, de la cadena de frío, de poder meter el alimento en una lonchera y que pueda durar afuera un poquito más de tiempo, como una fruta. Nos asegura a nosotros que no vamos a estar comiendo un alimento que necesitaba refrigeración y que la perdió. Ahora, existen otro tipo de consumo de alimentos que nosotros hacemos en el trabajo, que es el consumo de sobras. Entendemos por sobras que es que cuando nosotros hacemos una preparación de alimentos el día antes o días antes, la guardamos en la nevera y para más adelante nosotros consumirla. Entonces, ¿cómo se hace un buen consumo seguro de las sobras? Es nosotros
cocinar el alimento e inmediatamente apagamos la estufa, ponerlos en cantinas o en bowls y entrarlos a la nevera. Aún así caliente, no importa. Debe entrarse a la nevera, puesto que esto permite que la temperatura comience a bajar exponencialmente. Y así nosotros aseguramos que no se ha desarrollado ningún microorganismo o ningún patógeno en este alimento, puesto que le estamos dando un lugar ideal a esos patógenos para que se reproduzcan y crezcan. Estamos dando una temperatura adecuada de crecimiento y estamos dando alimentos, porque están en alimentos que hacen un aporte. Entonces, entrar en una nevera es indispensable. Igual, cuando lo sacamos y lo ponemos en bolsos o cantinas para el transporte al trabajo, debemos hacerlo de una manera rápida y que conserve la cadena de frío. Y llegando al trabajo, ponerlo en refrigeración y calentar el alimento justo en el momento en el que lo vamos a consumir. No calentarlo y dejarlo ahí fuera, porque no hicimos de nada durante el largo proceso de cadena de frío, sino mantener, o sea, calentar el alimento y consumirlo en el momento, de una vez, no dejarlo para después. Entonces, uno de los puntos también súper importantes que debemos nosotros de mantener en las loncheras es la sostenibilidad de las mismas. ¿Qué tanto yo hago una reducción de desperdicios alimentarios en mi casa? Esto es súper importante para el manejo de sobras, porque todo lo podemos guardar siempre y cuando lo hagamos de una manera que sea saludable, de una manera que el producto no se eche a perder. Entonces, esto nos reduce a nosotros, nos lleva a reducción del desperdicio alimentario. También usar envases reutilizables, súper importante que a nosotros reutilizar envases, sean envases, si son de plástico, que digan que son aptos para microondas, porque muchas veces hay tipos de plásticos, como los plásticos que compramos de alimentos que vienen para refrigeración en el supermercado, como la mantequilla y demás, que no son para calentar en el microondas, puesto que su polímero, su formación, no es para calentar en microondas, porque el producto que trae no viene para calentar en microondas. Entonces, usar envases que sean reutilizables, pero que no nos afecten a nosotros, a nuestra salud, que no afecten a nuestra salud. Muy bien los dice en la parte de abajo, tienen el logo de reutilizable, cuando son reutilizables, cuando no, lo tienen tachado el logo de reutilizable. Ahora, nosotros debemos hacer un aprovechamiento de alimentos sobrantes para nuevas recetas. Y sí, se puede, siempre y cuando, por ejemplo, los restos de carnes, de vegetales, de arroz, nosotros podemos hacer el tan famoso chofán dominicano con las sobras de la nevera, siempre y cuando hagamos una buena disposición de estos alimentos. Y llevar prácticas sostenibles al comprar y preparar alimentos. Siempre lo he dicho, es muy importante ir a mercados de rotación, a mercados en los supermercados que nosotros veamos que va mucha gente y que rota el producto en anaquel, que sabemos que no pasa más de 48 horas el producto en el anaquel, puesto que las carnes principalmente comienzan a dañarse cuando duran mucho tiempo en el anaquel, que no tienen una temperatura óptima. Entonces debemos hacer estas prácticas sostenibles. De igual manera, al preparar alimentos, reducir el desperdicio y llevándonos a una alimentación más consciente, más saludable, haciendo este tipo de prácticas que al principio lo vemos como algo que es un poquito tedioso, pero cuando nos acostumbramos es sumamente motivador, es sumamente gratificante. Ahora, existen consejos súper prácticos para nosotros llevar a cabo en cuanto estamos preparando alimentos, en cuanto estamos haciéndonos más conscientes de nuestra alimentación, y es lavarnos siempre las manos antes de manipular los alimentos, como estuvimos hablando anteriormente. Es súper mega importante lavarnos las manos, puesto que las manos son depositarios de muchísimos patógenos dentro de las uñas, tocamos absolutamente todo con ellas y es súper importante lavarnos las manos. Igual, planificar el menú semanal para evitar improvisaciones. Nosotros sentarnos, tomarnos un día para planificar el menú
que tendremos durante la semana nos permite a nosotros preparar porciones que sí nos duren la semana completa y nos evitan improvisaciones y nos evitan el tremendo dolor de cabeza de yo decir hoy a las 9 de la noche, ¿qué yo voy a comer mañana? Y ya como es tarde, no preparo nada, compro comida por la calle y posiblemente la estoy comprando en un sitio que no tienen muy buenas prácticas de manufacturas o de higiene y igual nos enfermamos porque es importante evitar enfermarnos por enfermedades de transmisión alimentaria. Entonces, planificar un menú nos evita improvisaciones, planificar un menú nos evita a nosotros dolores de cabeza, enfermedades, sino que sabemos bien lo que vamos a comer. Entonces, también utilizar envases adecuados para mantener la calidad y seguridad de los alimentos. Como vengo hablando anteriormente, envases adecuados. Existen polímeros que se degradan al tener un poquito de temperatura alta, ya a partir de los 37, 40 grados hay polímeros que comienzan a dañarse y estos plásticos de que no son grado alimentario a la larga afectan a nuestro alimento y directamente nos va a afectar a nosotros. Entonces, ser consciente de estas prácticas es sumamente importante para nuestra salud porque evita este tipo de enfermedades que los dominicanos lamentablemente estamos tan acostumbrados a tener, porque ¿qué persona no conocemos? Tuve una ameba, tuve una gastritis, me enfermé con salmonela, nosotros mismos siempre, la doctora esta semana. Entonces, llevar estas prácticas que al principio nos parecerá a nosotros un poquito extenuante, no, que tengo que hacer esto, no, pero muy bien lo dicen los expertos, que 21 días haciendo una práctica se nos vuelve en nosotros un hábito. Entonces es súper gratificante, súper interesante crear hábitos saludables. Crear hábitos que sí sumen a nuestra salud y que sí tengan un impacto positivo en nuestra vida, y no solo en nuestra vida, sino en las personas que nos rodean, porque así le evitamos a personas tener que irnos a ver al médico, tener que llevarnos, tener que sacar de su tiempo para nosotros. Mucho se ha hablado el día de hoy, pero siempre es bueno destacar como puntos finales la importancia de la higiene, el manejo adecuado de temperaturas y un almacenamiento seguro en la inocuidad alimentaria. Y la doctora me corroborará en eso, pero es de las cosas más importantes: higiene, manejo adecuado de temperatura y almacenamiento seguro, porque esto nos define a nosotros una buena salud, nos define a nosotros evitarnos enfermedades de transmisión alimentaria. Y la necesidad de un balance nutricional y la inclusión de alimentos frescos y variados en la lonchera nos permite a nosotros tener una calidad nutricional decente, que sí sea de impacto positivo en nuestras vidas. Ahora, el impacto positivo de prácticas sostenibles en la reducción del desperdicio y la conservación del medio ambiente es súper importante, porque debemos de enseñar a los más pequeños de la casa, a nuestros familiares, con prácticas positivas que sí ayuden a mantener una salud óptima, una nutrición óptima, que sí ayuden a no enfermarnos, pero que también tengan este impacto positivo con el medio ambiente. Hablando en cuanto a los desperdicios, no sé si la doctora quiera resumirle algunos puntos finales también acerca de la alimentación saludable. Bueno, yo quería agregar algo en cuanto estabas hablando de prácticas que se vuelven como ya costumbre cuando uno las empieza a hacer de manera continua. Y un recuerdo muy vivo que tengo de esto y un ejemplo es durante la pandemia. Sí. Recordemos que durante la pandemia se hizo un boom muy grande de cuando llegamos al supermercado, lavar todos los productos, lavar las frutas, todos los enlatados,
por el miedo a contaminarnos con el COVID a través de los alimentos. Pero más que esto, de contaminarnos con el COVID, lo que tú hablabas de la conservación y el manejo de los mismos, es más frecuente que cuando usted traiga un alimento desde el supermercado, contaminar la nevera, o sea, usted contamina la nevera, si eso usted antes de almacenarlo no lo desinfecta. Y esto es una práctica que debemos de tenerla muy en cuenta, adquirir enfermedades gastrointestinales por no romper con esa barrera de contaminantes que traen estos productos cuando lo vamos a consumir. También, por ejemplo, con los enlatados, no solemos lavar los enlatados antes, la lata por fuera, antes de destaparlo, y eso también es un gran riesgo de contaminación, porque usted está introduciendo dentro del alimento que está en la lata, está introduciendo esas partículas que están por fuera cuando lo va a abrir, y también esto es un método de contaminación. Entonces, como mencionabas anteriormente, cuando uno hace una práctica de manera recurrente, ya se convierte en un hábito y es más fácil ponerla en práctica cuando ya adquirimos ese hábito. Entonces, son puntitos que también hay que tenerlos pendientes a modo de recordatorio para poder proporcionar la seguridad de los alimentos que vamos a consumir. Entonces, muchísimas gracias a todos los presentes, a todos ustedes por dedicar este tiempo de su día para prestarnos atención y poder nutrirse con los conocimientos que en el día de hoy le presentamos. Si tienen preguntas, pueden escribirla por el chat o simplemente abrir el micrófono y vamos a estar respondiéndola. Muchísimas gracias nuevamente por Muchísimas su gracias. atención. Gracias por su participación. Si tienen alguna pregunta, este es el momento, no sean tímidos. Vamos a ver quién se anima. Cheryl levantó la mano. Ok, vamos a ver cuál es la pregunta. Sí, buenas tardes. Quiero agradecerles por tanta información importante y me gustaría saber si este tipo de charlas ustedes tienen la facilidad de llevarla a las empresas. Gracias. Sí, tenemos, sí, tenemos la posibilidad de llevarlas a empresas. Este tipo de charlas, nuestro correo está ahí mismo en el chat. Pueden contactarse por vía de nuestras redes sociales también. Estamos en Instagram en CNC, como CNC, Centro de Nutrición Clínica. Desde que pongas CNC le vamos a aparecer y puede contactarse con nosotros y solicitar nuestras charlas. Siempre estamos disponibles, siempre están este tipo de charlas disponibles para las empresas. Es lo que nos motiva a nosotros a llevarlas, porque la parte del conocimiento, la concientización es de lo más importante. Así es. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. También puedes enviarnos tu contacto por una vía privada y nos ponemos en contactos. Perfecto. Vamos a La ver. pregunta es, ¿cada qué tiempo debemos lavar las loncheras? Ok, Sí, dice, bien. ¿cada qué tiempo debemos lavar las loncheras? Lo ideal es que sea semanalmente. Siempre las loncheras son de tela, son de un material que lo podemos echar a la lavadora, claro, con ningún otro tipo de ropas para así evitar que se manche o que haya contaminación ahí de bacterias, si la hay, pero semanalmente es lo más ideal, lavar las loncheras. También, si la lonchera se derramó contenido del alimento, es importante que el mismo día o en el mismo momento también se limpie para evitar que ese derrame de líquido o del contenido del alimento genere bacterias si se deja disponible ahí dentro. Veo que aquí también preguntaron si tenemos algunas recomendaciones para el manejo de los alimentos en la nevera. Sí.
Es súper importante nosotros para mantener la inocuidad de los alimentos, siempre mantenerlos tapados en la nevera, porque tenemos diferentes grupos alimenticios que pueden migrar fácilmente, las bacterias pueden migrar en la nevera. Entonces mantener las carnes en la parte de refrigeración siempre es importante, siempre mantener las comidas ya preparadas donde les dé el frío directo en la nevera, y en toppers o bowls o cantinas, como le digamos, con sus tapas, siempre tapas selladas. Es súper importante tratar de tener esas tapas que hagan el sello de que hacen cierto vacío, y así nos aseguran a nosotros la calidad. Pero por ahí va la cosa: manejo de alimentos en la nevera, según por el tipo de refrigeración de los alimentos. También los alimentos ya terminados, como lo son para la lonchera, siempre van en la parte media de la nevera, nunca abajo, porque hay poco flujo de frío, que es para los vegetales, nunca muy arriba, siempre en el medio, donde da el frío un poquito más directo. A mí nos preguntan que si es cierto el uso de microondas es perjudicial para la salud, y no, porque el microondas simplemente lo que hace es calentar las partículas de agua que hay dentro de un alimento. Entonces, estas, como lo dice, microondas simplemente son luz radiada que van a calentar las partículas de agua del alimento. O sea, no le agrega nada que nos pueda hacer daño. Si le está haciendo daño comida calentada de microondas, es muy probablemente que haya tenido un mal manejo de este alimento y por eso le está ocasionando algún tipo de daño. Okay. Dice, después de calentada la comida y por alguna eventualidad no podemos comerla en ese momento, ¿la podemos volver a entrar en la nevera? Claro que sí, la podemos volver a entrar en la nevera siempre y cuando estuviese en su cantina bien, para asegurar más la inocuidad, ¿no? Entonces, sí, podemos perfectamente entrarla a la nevera, preferiblemente la parte del freezer, porque como está un poquito caliente, para que pierda el caliente un poquito rápido y comience a enfriarse y a conservarse, sí, podemos entrar a la nevera sin ningún tipo de problemas. Y por ejemplo, yo sé que quizás muchos tienen la duda y no se les ha ocurrido. Para descongelar, por ejemplo, las carnes, ¿cuál es la forma correcta de descongelar las carnes una vez usted las sacó del freezer? ¿Cómo debemos manejar eso? Porque mucha gente suele descongelarla de manera incorrecta y esto también va a producir eventualidades de que la comida la parte nutricional se pierde cuando se hace de manera incorrecta. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Si no tenemos tiempo para descongelar la carne, lo ideal es llevarla directamente a cocción. Ok. Como las carnes no se lavan, podemos llevarla directamente a cocción. Las carnes no se No lavan. se lavan, doctora. No se lavan. Eso. No se lavan. Bueno, entonces, haga una pausa ahí y explique esa parte. Las carnes no se lavan por primer hecho. Las carnes dijimos que tienen una biodisponibilidad de bacterias muy altas, principalmente salmonela. Okay. Entonces, estas carnes que contienen salmonelas, cuando las lavamos en el fregadero, simplemente lo que estamos haciendo es infectando el fregadero y los utensilios con salmonela, porque lavar la carne no le va a quitar la salmonela. Lo que le va a quitar la salmonela es cocinarla hasta más de 60 grados. Entonces no tiene ningún tipo de sentido. Y, que sabe a carne, pero es carne. O sea, ¿qué sabe a pollo? Pero es pollo que estás comiendo. Exacto. Entonces es hacernos más conscientes de este tipo de cosas. Entonces, si tenemos tiempo para descongelar la carne, doctora, simplemente, mayormente la compramos en bañito en el supermercado, la ponemos en un bol un poquito grande con su tapa y la bajamos a la parte de la nevera. Bajamos del freezer en un bol a la nevera. Se supone que en 1 hora la carne está descongelada. Perfecto. O en 2 horas la carne está perfectamente descongelada y no migró ningún patógeno a la nevera, porque nosotros la pusimos en un bol. Pero las carnes no se lavan. Siempre presente, doctora. Perfecto. Tenemos otra pregunta por acá y dice, ¿cuántas veces se puede recalentar una comida? Mira, lo ideal es que nosotros lo hagamos una sola vez. La comida está hecha, está preparada, la guardamos,
nada, y al otro día ya la recalentamos y la consumimos. Es lo más recomendable, Una sola vez. pero que sea una sola vez. Por alguna eventualidad tenemos que recalentar la comida más de una vez. Lo más recomendable es que no sea más de 2 veces, puesto que el calentar, calentar, cambio de recalentar, los temperatura. cambios de temperatura es lo que hace la activación de las bacterias. Porque sabemos que casi en todas las bacterias están presentes, son microorganismos que no los vemos. Ahora, está de nosotros darle la oportunidad de desarrollarse y de que nos afecten. Entonces, siempre tratar de no durar más de una semana para consumir un alimento ya preparado y no calentarlo más de una Sí, sola vez. porque nosotros tenemos la peculiaridad que en los tiempos festivos navideños, Uy, el sí. famoso recalentado, solemos tener eventualidades. Y ya viene la fecha. Entonces, como ya viene por ahí la fecha de la Sí. comedera, la juntadera, es importante destacar este punto. Sí, es súper importante nosotros destacar que los alimentos no es bueno estarlos calentando, recalentando, porque pierde cierta nutrición y Sí. ayuda a esa reproducción de bacterias. Entonces, como vienen fiestas festivas, recomendamos que solo recaliente el 25, doctora, por favor. Recaliente el 25 que no queremos verla intoxicada nuevamente. Sí. Perfecto. Entonces, si alguien más fuera del chat tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono para poder darle respuesta. ¿Alguien más? ¿Se anima? No, y mencionar también, doctora, que nuestros servicios están siempre disponibles en nuestro centro de nutrición clínico. Pueden agendar su cita, pueden pasar por aquí, pueden contactarnos por redes sociales. Siempre llamar directamente. Siempre tenemos un repositorio de brochures que permite información, este tipo de informativos que ayuda siempre al usuario, pero siempre estamos disponibles, tanto la parte nutricional como para dar servicios de nutrición, consultas, diseños de dietas y de loncheras incluso, y también la parte de inocuidad para dar este plus, este añadido, esta capacitación que siempre es importante y que siempre perdemos porque parece no ser algo importante, pero es más importante la medicina preventiva que la medicina que ir al médico. Exacto. Es más importante la preventiva. Yo siempre trato de invertir más en la preventiva que en la curativa, porque la curativa es sumamente costosa y no siempre nos asegura que nos curaremos. Y que ya es de conocimiento vasto hoy en día que la nutrición ayuda en la prevención de muchísimas enfermedades que hoy en día se han convertido en pandemias, como la obesidad, que es una de las enfermedades que más afecta a los grandes grupos poblacionales y que se pueden evitar con una adecuada alimentación, con una correcta nutrición. Entonces, es por esto la iniciativa de siempre mantenernos educando de manera continua a la población para llevarles nuestro conocimiento y ser portadores de los mismos para prevenir este tipo de situaciones. No, y en ingeniería de alimentos tenemos un conocimiento que lo adquirimos desde introducción a tecnología de alimentos, que es enfermedad de transmisión alimentaria. Es una de las mayores crisis que atravesamos en el siglo XXI. ¿Y qué tan fácil es de prevenir? Sí, que ¿Qué tan fácil es de prevenir? Que las personas no tienen el conocimiento de cómo adquieren ese tipo de enfermedades que se pueden adquirir de una manera tan sencilla como tú cortar la carne con un cuchillo e ir después a cortar las verduras con el mismo utensilio sin lavarlo. No, incluso frutas. Siempre usamos el mismo cuchillo para todo en la casa, doctora? No dividimos. Exactamente. Pero no lavamos, no dividimos, no seccionamos las cosas por diferentes tipos de usos. Para esta y más informaciones siempre estamos a disposición en nuestro centro de nutrición. Para nosotros ha sido un gran placer compartir parte de nuestros conocimientos con ustedes la tarde de hoy. Esperamos que estos conocimientos sean de gran ayuda para ustedes y que sí puedan comenzar a aplicarlos, sí puedan comenzar a hacer de esto un hábito, porque es el hábito más importante, y siempre recordar que la salud
empieza por la boca, Por la doctora. boca, así es, así es. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, esperando los conocimientos sean de provecho para todos ustedes y estamos a su orden por acá. Muchísimas gracias a Muchísimas todos. gracias por su participación. Feliz tarde. Feliz resto de la tarde. Espero que este tiempo haya sido de aprendizaje y conciencia. Lo quiero invitar a llenar la encuesta de satisfacción en nuestro link compartido en el chat. También invitarlo a seguirlo en nuestras redes sociales. Nos encontrarán como Centro de Nutrición Clínica. Y para finalizar, quiero agradecerle por su atención y participación en nuestra charla sobre una alimentación segura en mi trabajo. Que pasen feliz noche.